Gracias a nuestro Dios, estamos nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central. Desde aquí enviamos un saludo muy fuerte a cada uno de los hermanos que nos está viendo, como también los que nos están escuchando por las diferentes emisoras que se está transmitiendo directamente en vivo desde aquí de la sede central. Por ejemplo, tenemos a Fresca Unción que transmite por televisión y por radio desde Nueva York hacia todo el mundo, como también Melchor de Mencos transmite por radio a través de la emisora por internet a todo el mundo, y también tenemos la radio Manantial en Poptún, la radio de Sutijar, Vida Nueva, y que está transmitiendo también hacia las diferentes áreas de Cobán y Petén y algunas partes de México. Así que bendecimos al Señor, como también el canal 25 allá en Petén. Dios les bendiga, porque de esta manera podemos llegar para exaltar y bendecir el nombre del Señor y poder transmitir el sentir de Dios y el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos ya en nuestro medio la información de diferentes hermanos que ya están conectados. Martita de Cruz de Zacapa, tenemos a los hermanos de San Luis Petén. Un buen número de hermanos de la iglesia llega a San Luis a presenciar y a ver y oír lo que Dios nos está diciendo. Los hermanos de Costera Diamante también están ya presentes. Iracema también, Dios les bendiga allá en Acapulco. La familia Solares aquí en la sede central, William Hernández allá en Villavicencio, y la familia Fanny García del Coloso. Alejandro Ibarra, también tenemos la bendición de tenerle a Edwin de Nueva Unión, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, al pastor Abraham Celada de Kenosha, y tenemos al apóstol Henry Franco allá en Bogotá, a la profetisa Alejandra en Acapulco, al hermano Germán y Gemima de aquí de la sede central, al hermano Salvador Acevedo, la hermana Raquel Garduño, también bendiciones. Tenemos a Alma Espinosa, a Gilma González, Willy y Gladys también. Tenemos a Oscar de Massachusetts, el pastor Jacob y Marlene allá en el Chal, a Pedro Gonón y familia en Mazatenango, y así diferentes hermanos que hoy están aquí para recibir lo que el Señor nos ha dado y ser edificados en el fundamento de la palabra del Señor, para que así crezcamos y desarrollemos según el propósito que el Señor nos ha dado. Es una bendición realmente los testimonios que hemos estado recibiendo y escuchando todavía del evento del Congreso de Jóvenes, y van a seguir y seguirán. Y felicitamos a los hermanos que los han puesto en Facebook, porque eso permite que la misión entera conozca lo que está pasando. Y qué lindo que usted también lo pueda poner allí, para que así se conozca el testimonio y las experiencias gloriosas que Dios nos está dando en medio nuestro. Tenemos a los hermanos de Tenango del Valle también reunidos allá en la iglesia, a Kendi Martínez, a Etzabé de Poptún. Tenemos a los hermanos de Manzanutal reunidos también. Tenemos a Carmen Palma, Dios les bendiga, a Gloria Merino también, bendiciones allá en Nueva York, a Kelly Arias, Dios les bendiga, a Glenda Castellanos, a André Chodín de Puerto Barrios, Ena Milian, también bendiciones, qué bueno saludarte, Marco de Paz, Joaquín Martínez y Brian de Villavicencio, Eric Rentería, y también tenemos a Giovanni Castellanos. Qué bendición es tener este buen grupo de hermanos
que están listos para escuchar, y hay otros más que también están conectados desde aquí. Les enviamos un saludo muy cariñoso a los hermanos en diferentes lugares, tanto en Perú como en Ecuador, como en Uruguay, Argentina, donde también nos ven. Así que bendiciones, como también en Estados Unidos, México, aquí Guatemala, Honduras, Belice. También a Dios gracias, Dios les bendiga, y estamos muy contentos de poder participar de la bendición y de la presencia del Señor. Tenemos a Blanqui también, a Evelyn González, a Henry Gloria, tenemos a Alma Espinosa, al pastor Walter González, Kel Pérez, a Daisy Gallardo, a Erika Alvarado, a Roxana Molina de New Jersey, a Bessie, a Gabriel de Costera Diamante, a María Niño y a Juan Hernández y a Celia Rivera. Así que bendiciones. Estamos muy contentos de poder saludarles a otros y a otros más que también están conectados. Dios les bendiga y adelante. Quiero aprovechar a lo máximo la fuerza de mi garganta debido a cierta enfermedad que he estado manteniendo en estos días de gripe, pero ya a Dios gracias vamos superándola. Pero sí aprovechar a lo máximo para dar la enseñanza y la revelación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estuvimos hablando en el programa antes del Congreso de Jóvenes sobre la importancia de un discipulado correcto, de un discipulado que se enseñe con la madurez correcta delante del Señor. Cuando hablo de la madurez correcta, estoy hablando de un discipulado que está encajado en el diseño, en el propósito y en el plan del Señor. Un discipulado que tiene que ver con lo que el Señor ha dicho. Y ese discipulado no lo podemos cambiar, no es negociable. El problema está cuando adaptamos sistemas nuestros o personales de discipulado, cuando ya hay un orden de cómo discipular y ahí nos dice el propósito y nos dice el plan. Por ejemplo, dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos. La orden del Señor es ir y hacer discípulos. El discípulo se hace y se trae. Al traerlo, dice, ya se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego el versículo 20 dice que a ese discípulo que se trae, se le enseña las cosas para que, dice, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ahora, nadie puede guardar algo que no tiene. Por eso primero tiene que meter para luego guardar. Las cosas que usted tiene guardadas en algún cofre o en algún lugar, sus joyas, por ejemplo, es porque las metió primero. Por eso es que primero hay que enseñar para luego que enseñarle a la gente a aplicar correctamente el discipulado que el Señor nos ha dicho. Ahora, el discipulado tiene aquí 2 o 3 propósitos importantes. Una es, primero, el discípulo se hace afuera. Id y haced discípulos. Se trae. Y al traerlo, al integrarlo, entonces se le enseña las cosas, se le enseña a guardar las cosas que él ha mandado. Se le enseña lo que Dios ha dicho, pero también se le enseña a aplicar. Si yo solo les estoy enseñando las cosas que Dios quiere, estoy haciendo un mal discipulado. El discipulado correcto incluye enseñándoles las cosas que Él ha mandado,
pero especialmente dice enseñándoles a guardar las cosas que yo he mandado. Es un discipulado que reconoce señorío y un discipulado que reconoce gobierno. No es un discipulado que yo voy a hacer las cosas como yo quiero. No es un discipulado que va a oír lo que Dios quiere para hacer las cosas como Él, como cada persona quiere que se haga. No, es enseñándoles a que guarden las cosas que yo os he mandado, no otras. Quiere decir que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero no son cosas que Dios ha mandado. Él quiere que se hagan las cosas que Él ha mandado. Ese es el verdadero discipulado y el discipulado con madurez. Estuvimos hablando de Elí y de Samuel y hablamos de cómo fue que Elí discipuló a Samuel. Elí discipuló a Samuel en el área de enseñarle a ministrar a Dios. Y ministrar a Dios decíamos que era enseñarle a que Dios es prioridad. Dios es el número uno en todas las cosas. No es el número uno en la lista. Algunos dicen primero Dios, luego la familia, luego el trabajo o la inversa, pero Dios es uno aquí, pero no en la familia. Dios es uno aquí, pero no en el trabajo. No, Dios es uno en todo. Dios es uno en todas las cosas que debemos hacer. Él es el primero, Él es la prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Él está sobre todas las cosas, independientemente cuál sea. Entonces, el verdadero discipulado, vemos que Elí le enseñó a Samuel que la prioridad era Dios, que su atención era Dios, que su principal preocupación era Dios. Y por eso es que Samuel aprendió a ministrar y dice que ministraba a Jehová. No era algo que a él lo llevaban, sino era algo que él ya hacía. Él aprendió a hacerlo, pero él lo siguió haciendo ya como una responsabilidad personal. No porque le dijeran que lo hiciera, sino porque él ya lo hacía como un estilo de vida. Ese es el verdadero logro del discipulado. Si yo en el discipulado no estoy llevándoles a que lo que les estoy enseñando sea un estilo de vida, no estoy haciendo un discipulado correcto, con madurez. Por esa razón debo recordar esto, porque es necesario insistir en esto y aplicarlo de una manera correcta. Porque el discipulado correcto es aquel que lleva al discípulo a hacer las cosas que Dios ha mandado, pero a hacerlas de una manera constante, que sea un estilo de vida. Entonces, así es como se va a ver la manifestación de Dios y la gloria de Dios. Luego estuvimos hablando sobre cómo fue que Elí llevó a Samuel a que conociera a Dios. La importancia de conocer a Dios es conocer su propósito, su plan. Conocer cuáles son las cosas que el Padre quiere. Yo no puedo responder ante una prueba si no conozco el corazón de Dios. Yo no puedo responder correctamente cómo debo hacer si no conozco no solo lo que Dios quiere, sino qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que el Señor quiere. ¿Cómo es que debo actuar en cualquier circunstancia o en cualquier situación difícil que me pueda enfrentar o situación de abundancia y de bendición? Voy a poder responder de acuerdo a la medida que yo conozca a Dios. Si no, voy a responder a mi manera. Voy a responder como yo pienso, como yo razono, como yo entiendo las cosas que son del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra ante Pilato, y Pilato lo estaba acusando, incluso lo quería defender, y casi estaba a punto de soltarlo, y dice, yo no hallo delito en él. Nosotros hubiésemos aprovechado la oportunidad de decir, ya ves, qué bueno que el Señor te habló, qué bueno que el Señor le mostró
eso, porque allá ven, soy libre. Pero como Jesús conocía el plan de Dios y su propósito, dejó que las cosas pasaran. Lo mismo cuando Jesús ya es el momento de la entrega y les dice a sus discípulos que el momento ya ha llegado para ser entregado. Y cuando llegan los soldados a quererle atrapar, no se esconde, ni los discípulos le protegen, sino él mismo sale y dice, aquí estoy, ¿a quién buscáis? ¿Por qué salió así? Nosotros nos hubiéramos ido a esconder o nos hubiéramos escapado y les hubiéramos dicho, distráiganlos y yo voy a ver qué hago. Sin embargo, él, como conocía el corazón de Dios y conocía a Dios y su plan y su propósito, él salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Quiero que notemos esa diferencia de actitud en las circunstancias debido a un conocimiento pleno de Dios. Es muy diferente actuar bajo la lógica, bajo el razonamiento. Bajo el razonamiento y la lógica hubiera sido de escapar, entreténganlos mientras yo me escondo y me escapo, pero debido a que él conocía a Dios y conocía su plan, que el plan de Dios era llevarlo a la cruz para que nos redimiera a todos, él bien hubiera podido decir, ya ven, es cierto, soy inocente. Y lo hubieran soltado, pero no se hubiera dado la redención, se hubiera estorbado el plan del Señor en ese momento. Por eso es que cuántas veces nos damos cuenta que estorbamos el plan de Dios, porque no hemos llevado, ni nosotros mismos hemos tenido un conocimiento pleno de lo que Dios es. Sin embargo, Elí se preocupó de ese discipulado que Samuel conociera a Dios. Y por esa razón dice que desde Dan hasta Berseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando habla de fiel, no es de alguien que estaba profetizando y profetizando y profetizando, sino es de fiel en el sentido de que estaba transmitiendo correctamente el corazón de Dios, que estaba diciendo lo que Dios le decía, no lo que él sentía. No era un sentir personal, no era por ahí que asumió que el Señor le estaba hablando, sino era fiel porque sabía escuchar a Dios. Aprendió a escuchar a Dios, aprendió a conocer la voz de Dios. Eso lo notamos en las parejas. Cuando alguien habla, la esposa dice, no, no es mi esposo. Pero si alguien habló, fue un hombre el que habló. ¿Pero por qué? Porque ella conoce la voz de su esposo, lo mismo el esposo. A eso me refiero, que Samuel llegó a conocer tanto a Dios, no solo su voz, sino llegó a conocer su plan y su propósito, y por eso fue fiel en transmitir la revelación de Dios. Qué importante es esto en el discipulado, porque encontramos una gran cantidad de ejemplos en la Escritura que se dieron en la iglesia en aquel entonces, y se dan ahora también, debido a la falta de conocimiento de Dios. No conocemos su plan, entonces actuamos según creemos. Actuamos según pensamos que es lo justo. Actuamos según creemos que es lo más razonable y lo más lógico, porque así lo entendemos. Sin embargo, Jesús actuó de una manera preciosa y gloriosa de acuerdo al plan de Dios, porque conocía la voluntad de su Padre. Qué importante es eso. Ahora bien, cuando también estamos hablando de la otra experiencia de Elías y a Samuel, estoy ampliando, recordando, pero también ampliando.
Cuando estamos hablando de la otra experiencia que lo llevó Elí a Samuel, es precisamente a que él fuera una persona que transmitiera las cosas de Dios con lealtad, firmeza y sabiduría, sin temor, que hablara con la claridad de lo que Dios le había dicho, sin estorbar. Y dice que Samuel le habló a Elí todo lo que Dios le había dicho. Qué importante es esto, que hablamos en parte o hablamos por partes cuando no hablamos todo. ¿Qué hizo Samuel? Le habló todo lo que Dios dijo. El asunto del discipulado, el éxito del discipulado es que tanto el discipulador como el discípulo aprendamos a hacer y a oír todo y a decir todo lo que Dios está diciendo. Cuando dejamos una parte de decir, afectamos lo que Dios quiere que se haga. Y lo voy a explicar un poquito más de fondo. Como dije, no solo estoy haciendo un recuento, sino a la vez ya estoy entrando en la enseñanza porque estoy ampliando los puntos esos que hoy sencillamente quiero enfatizar porque quiero que estén bien claros para Misión Cristiana del Calvario. Ahora, qué importante es esto. Cuando no estamos dando con fidelidad las cosas, podemos provocar un desastre tremendo en la iglesia o en el grupo y confundir y limitar muchas veces la bendición del Señor. Quiero llevarlos precisamente a Joel, capítulo 2, el libro de Joel, capítulo 2, un versículo que se ha usado mucho. Y no lo vayan a perder porque vamos a ir a otro versículo y de ahí regresar. Solo vamos a hacer una comparación. Y dice Joel 2:28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Derramaré lo que es el espíritu del Señor. Dijo Jesús, derramaré mi espíritu. Está hablando de la totalidad de la obra del espíritu de una manera integral en nuestras vidas, para que produzca una obra integral en todos nosotros. Era el espíritu mismo el que iba a venir. Pero miremos a un discipulador, ahora lo vamos a ver como discipulador. Ahí está el punto, de fidelidad, no de que está asistiendo fielmente a dar sus pláticas y sus enseñanzas, sino de hablar correctamente lo que el Señor dice. Y mire lo que dice aquí, en Hechos capítulo 2 y versículo 16. Veamos ahora a Pedro como un discipulador. Mas esto es lo dicho, esto es, apunte eso, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es, apunte esa parte por favor. Esto es, no hay más, esto es. Y cuando dice esto es, lo encajó, lo limitó, lo puso específicamente de acuerdo a lo que Pedro interpretó y lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué fue lo que él dijo que según él había dicho Joel? Pero vamos a ver que no fue eso lo que dijo Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Suena igual, pero no, suena parecido, pero no igual. ¿Qué dijo Pedro que había dicho Joel? Veamos qué dijo Joel primero. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Derramaré de mi espíritu. Le agregó un de. Alguien dijera, pero es solo un de. Eso no importa, el resto del versículo dice lo mismo.
Sí, pero escuche qué fue lo que pasó. El hecho de agregarle un de limitó a la iglesia y limitó a la obra del Espíritu Santo a eso específicamente que se estaba diciendo. Cuando el Señor lo que dijo es derramaré mi espíritu, era la totalidad, la obra del Espíritu Santo completa. Mientras que aquí ahora Pedro está diciendo, esto es lo que dijo, derramaré de mi espíritu. No dijo mi espíritu. En otras palabras, derramaré algo de mi espíritu en vosotros, en toda carne. Y por eso es que uno diría, pero eso no importa, apóstol, no sea exagerado, no se vaya tan al extremo. Mire lo que pasó con la iglesia. A eso se debe que la iglesia no apuntó hacia la perfección, ni hacia la madurez, ni hacia su desarrollo cristiano. ¿Por qué razón? Porque la iglesia aprendió desde aquí que era solo eso, esas manifestaciones, la que Dios había dicho que por el cual enviaba el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que escuchó de Pedro. Y a eso se debe que toda la iglesia, cualquiera diría es que es una iglesia naciente, es una iglesia al principio, pero es que esa iglesia llevó 40, 60 años. No fue una iglesia que vivió 2 años, no fue una iglesia que vivió 1 año, ni 5, ni 10, vivió 40, 60 años. Además, la mentalidad de los apóstoles era que Cristo ya venía y por lo tanto tenían que haber tenido la responsabilidad de alcanzar la madurez. Por ejemplo, Pablo dice a los tesalonicenses, mas nosotros que hemos quedado nos juntaremos con ellos en las nubes. Para Pablo ya se estaba dando y se iba a dar ya el arrebatamiento. Escuchemos a un Juan en Apocalipsis, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí vengo presto, dice en otra parte. Para Juan, Cristo ya iba a venir. La mentalidad apostólica era que Cristo iba a venir en ese tiempo. Sin embargo, la iglesia no se preocupó por madurar, porque llegó desde el principio por un mal mensaje, un mensaje que alteró una palabra que Dios había dicho a través de un profeta, y solo le agregó una palabra de, pero complicó todo a toda una iglesia en aquella generación. ¿Cuál fue el problema? Una iglesia que limitó la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le llama a una iglesia niña, a otras niños fluctuantes, a otras ya no sean conformados a este siglo, a otras pues si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuál fue el problema central de todo esto? El no permitir una obra completa, integral del Espíritu Santo. Sin embargo, sí vemos que hicieron lo que Pedro les dijo. La iglesia de Corinto tenía dones, tenía manifestaciones del Espíritu, tenía algunas expresiones del Espíritu Santo, pero hasta ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque eso fue lo que a ellos se les dijo, pero no fue lo que Dios dijo. Y recuerde que el discipulado correcto es aquel que dice en Mateo 19:20, enseñándoles que guarden, escuche bien esto, todas las cosas que yo os he mandado. Y Pedro no le enseñó todo, Pedro le enseñó nada más una parte de la obra del Espíritu Santo, aunque el resto de la palabra profética lo dijo. Pero el hecho de haber agregado un de, cuando el Señor había mostrado que era su Espíritu mismo el que iba a dar, y lo dio, pero el problema no fue que el Padre fue limitado en dar su Espíritu, Él entregó. Y por eso es que Él dijo,
a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. No dijo una parte del Consolador, vendrá el Consolador. O sea, Dios cumplió su promesa. El problema fue en que las personas, la iglesia, por su mal entendido, por una predicación de una palabra profética que no se dio completa, no se fue fiel en enseñar lo que Dios había dicho, lo que Él ha mandado, a eso se debió que toda la iglesia se encontró en un periodo de inmadurez y que no dio la talla. Qué delicado es esto, porque esto nos enseña que nosotros como discipuladores y como pastores debemos de ser fieles en decir lo que Él ha mandado. Tener el cuidado de no agregarle ni una tilde ni una jota, como dice la Escritura. Tener el cuidado de no agregarle nada, porque al agregarle algo o quitarle algo, estamos dañando a la iglesia o al grupo de comunión familiar. Les estamos dando una enseñanza limitada. Pedro, no distorsionó la enseñanza. Lo que les dio fue una enseñanza limitada por cuanto habló de una revelación limitada. Derramaré de mi espíritu, no todo, sino derramaré algo de mi espíritu. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Y vuelvo otra vez a Samuel. Dice que todo Israel conoció, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué aprendió a ser fiel profeta de Jehová? Porque antes de ser profeta, él aprendió a ser fiel. Nadie va a ser fiel como ministerio si primero en nuestro estilo de vida no aprendemos a ser fieles. El resultado de ser un fiel profeta no fue por causa de tener un ministerio glorioso, sino el ministerio glorioso fue el resultado de tener un estilo de vida adecuado, que ministraba a Dios, que conocía a Dios, su propósito, su plan, sus deseos, sus anhelos, pero que también supo escuchar la voz de Dios correcta y transmitirla correctamente. Esto es muy importante porque notamos que el problema de la iglesia fue eso. Por ejemplo, vuelvo a insistir y vamos a 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En otras palabras, ya te lo dije. Por eso fue que te rogué que te quedases en Éfeso, pero ahora te lo vuelvo a encargar. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Había sido permisible en algunas cosas. A él se le había enviado a corregir ¿qué cosa? Vea bien lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Sí estaban enseñando doctrinas, pero dice doctrinas diferentes. ¿Qué significa una doctrina diferente? Una doctrina que no va acorde al diseño, aunque sea buena, aunque suene muy humanista, aunque suene muy social, pero es diferente al diseño. Y este era el problema de la iglesia de Éfeso. Por eso es que Pablo les dice en Efesios 4:13,
o 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eran muy astutos para enseñar. En otras palabras, manipulaban la enseñanza y sonaba a verdad, porque dice que con astucia enseñaban el error. Cuando enseñan con astucia el error, significa que no es un error que lo hacen así declarado, sino va solapado. Y esto le pasó a la iglesia de Éfeso. En otras palabras, o resumiendo sobre esto, sí estaban teniendo discipulado, pero no el discipulado de acuerdo al diseño, y no eran fieles los que estaban transmitiendo el diseño. En otras palabras, los que estaban discipulando no habían aprendido a ser fieles. Y empezaron a escuchar diferentes doctrinas y empezaron a enseñárselas. La palabra fiel no es solo por asistir. Hoy en día se ha rebajado mucho esa palabra. Un pastor se le pregunta, mire, y el hermano X, para que nadie se sienta aludido, el hermano X, ¿qué tal? ¿Cómo está en la iglesia? Muy fiel el hermano, es muy fiel, muy consagrado. ¿Por qué? Porque asiste. ¿Y por qué diezma? ¿Y por qué canta? Pero eso no es fiel. Fiel es no solo el que asiste, claro que incluye esas cosas, pero fiel no es solo el que sabe lo que Dios quiere, sino fiel es el que ejecuta lo que Dios quiere. Si alguien sabe lo que Dios quiere, pero no ejecuta lo que Dios quiere, no es fiel. Ahora, por eso es que en el discipulado vemos que Elí con Samuel dice que lo orientó tanto, que el mismo Samuel, de acuerdo a su estilo de vida, que aprendió a ser fiel, por eso llegó a ser fiel profeta de Jehová. Es importante el estilo de vida y enseñar fidelidad y que seamos fieles. Fieles a Dios, y una persona fiel no es una persona que asiste ni una persona que participa en el servicio, sino es una persona que es parte del diseño de Dios, de su plan y de su propósito, no solo porque lo sabe, sino porque lo está ejecutando. Si el discipulado que yo estoy haciendo no lleva a Misión Cristiana al Calvario a ejecutar lo que Dios está haciendo, yo estoy fracasando como discipulador. Si en la iglesia yo veo que los discípulos, los hermanos de la iglesia, no están ejecutando el diseño de Dios, estoy fracasando como pastor. Si en el grupo de comunión familiar, que en algunos casos el peligro o el riesgo es que se convierta en un grupo social y que más amen el reunirse y el estar juntos, la amistad nada más, y el compañerismo, que no es malo tampoco, pero que esa es su prioridad, pero que no están ejecutando lo que el Señor dice, ese grupo no es fiel, ni el discipulador es fiel, porque hay algo que él no ha transmitido fielmente. Y no los ha enseñado a guardar. La fidelidad del discipulador no es solo enseñar lo que Dios dice, sino la fidelidad del discipulador es enseñarles a que ejecuten.
Si yo no estoy llevándoles a que ejecuten, como discipulador yo estoy fracasando. Yo no estoy dando la talla, no estoy dando la medida, no estoy cumpliendo realmente con lo que debo hacer. Ah, pero si yo ya se los dije, yo ya se los mencioné, mire, esto se los he repetido, no sé si 50 veces, pero ya se los dije un sinfín de veces. ¿Cuántas veces decimos así? El Señor dice que el discipulado no es para decir solo las cosas que Dios quiere, sino el discipulado correcto es para enseñarles a ser fieles, a ejecutar lo que Él ha mandado. Y la diferencia de Samuel era que era un fiel profeta de Jehová. ¿Por qué dijimos que era fiel profeta? Porque él llegó a ser un fiel en su estilo de vida. Llegó a ser una persona fiel en su estilo de vida. Por eso es importante los grupos de comunión familiar y debemos reforzarlos y examinar cómo los estamos realizando, del cuidado de no caer solo en un socialismo. No estoy hablando de política, sino estoy hablando solo de comunión y de armonía, que como dije, no es malo, pero esa es solo una pequeña parte de lo que Dios quiere. El discipulado es de crecimiento y multiplicación, pero también es un discipulado formativo que nos lleva a ser fieles a Dios, no a presentarnos fieles a Dios, sino a ser fieles a Dios. Nos vamos a presentar fieles a Dios como resultado de que somos fieles a Dios. Es necesario entonces que podamos hacer una revisión preciosa y con mucha sabiduría y discernimiento del Señor y con mucha inteligencia. No hablo de métodos humanos o de que tenga que revisar técnicas de investigación para eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una revisión del diseño planteado por el Señor. Del diseño que Dios dijo. Y si algo el Señor quiere es que aprendamos a ser discípulos fieles de Él. Eso fue lo que Pablo le dice a Timoteo, porque el discipulado estaba no siendo fiel. El discipulado se estaban transmitiendo, como ya vimos, doctrinas diferentes. Estratagema de hombres. ¿Qué es estratagema de hombres? Puras estrategias humanas. Puras métodos humanos. Establecían su propio concepto de santidad. Yo le amo una santidad al estilo Juan el Bautista, lo he mencionado. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Se alejó ya a comer manteca, comer langostas, comida diferente, pensando que con eso iba a ser diferente. Y sí fue diferente, pero no a la santidad correcta. Encontramos en cambio en Cristo una santidad que se relacionaba con la gente. No se fue a esconder, no se subió a la montaña, no fue un montañista. No hablo de montañista de los que escalan, sino de aquellos que se van y se refugian en la montaña para provocar una vida santa, supuestamente. Eso no lo hace una vida santa. La vida santa no me hace alejarme de mis amigos, de lo que ellos hacen, sí, pero yo puedo estar con ellos y ser luz, porque no voy a ser luz. El problema de la iglesia es que es luz dentro de los que son luces. Pero habla de la luz que sirve precisamente en medio de las tinieblas. Jesús por eso no se escapó del mundo y se fue allá a Marte y desde allá nos empezó a hablar por el temor de contaminarse, por el temor de que si se venía a la tierra y se relacionaba con la gente, entonces se iba a contaminar, se iba a manchar, se iba a ensuciar y que podía ser afectado.
No, Él no nos habló a larga distancia. Él vino, se relacionó con los seres humanos, vivió como todo un ser humano sin pecado, porque mantuvo su línea, mantuvo su fidelidad a Dios, porque entendía su diseño, conocía su plan, conocía su propósito, conocía a su Padre. Esta es la clase de discípulos que tenemos que formar el día de hoy. Discipulados con criterio propio relacionado al diseño, no criterio propio personal, sino personas bien definidas y bien centradas, que nada los mueva, pero que tampoco se vayan a esconder. ¿Sabe qué pasó con los apóstoles cuando crucificaron a Jesucristo? Se fueron a encerrar. Y dice que cuando Jesús los encontró bien encerrados, con las puertas cerradas. Puro temor. ¿Por qué la gente piensa en una santidad que se esconde, que se va, que se aleja, que se distancia? Puro temor de poder caer. Cuando el discípulo que tiene la naturaleza de Cristo va a expresar a Cristo, este discipulado no es por una enseñanza pedagógica o por una estrategia pedagógica, sino este discipulado que nos habla aquí el diseño es un discipulado por naturaleza, porque se hace. ¿Y por qué se hace? Dice que se va a ir y hacer discípulos. Al hacerlo, ¿qué significa? Que esta persona obtiene la naturaleza nueva y eso lo constituye en un discípulo. Entonces es discípulo porque es nacido de nuevo. En otras palabras, es un discípulo porque ha nacido de nuevo. Ya en nuestros términos, es un discipulado por naturaleza. No es porque asiste a un grupo, no es porque asiste a un aula, no es porque asiste a una secuencia de enseñanza, es un discípulo por naturaleza. Esa es la diferencia de este discipulado. Y por eso es que debemos encajar dentro del orden bíblico al discipulado correcto. Pero para eso yo como discipulador, yo como pastor, tengo que ser fiel en transmitir lo que el Señor quiere que se diga y que se haga. Yo puedo ser fiel en transmitirlo, pero no puedo ser fiel en hacer que se ejecuten todas las cosas. Algunos quizás son fieles en transmitir lo que el Señor ha dicho. Yo he dicho todo lo que el Señor ha dicho. Si le hubiéramos preguntado a Pedro, si Pedro dijo todo lo que el Señor dijo, hablando de la profecía de Joel, ¿qué nos hubiera dicho? Yo dije todo. Yo dije cabal como el Señor dijo. Sin embargo, ¿qué pasa? Nos dice que eso fue limitado porque usó un de y no dijo todo lo que había sido dicho. El problema está cuando preguntamos a las personas si son fieles y nos dicen que sí, yo voy todos los días, yo diezmo, yo canto, yo colaboro. Le he dicho a mi pastor que estoy ahí a la orden, que él no me ha tomado en cuenta, es otra cosa, pero yo ahí me he puesto a la orden. No es que esté disponible, un discipulado no es que esté disponible. Disponible no solo es estar dispuesto a hacer todo, sino disponible es como que está en la banca. Cuando hay un partido de fútbol y hay alguien que está en la banca esperando que lo llamen para jugar. Esa es una persona disponible. El discipulado correcto, el discípulo correcto, entiende que no es alguien que está en la banca esperando para funcionar, sino es alguien que ha sido llamado a producir, alguien que ha sido llamado a ser efectivo y a que las cosas resulten como el Señor
ha dicho que debe suceder y que debe pasar. Es por eso que necesitamos ser fieles, fieles en el discipulado correcto, fieles en decir, porque eso nos va a llevar a la madurez. ¿Por qué la iglesia se quedó estancada? ¿Por qué la iglesia se quedó sin dar la talla? ¿Por qué la iglesia se quedó sin dar la medida? ¿Por qué? ¿Y por qué cada uno buscó su propia medida? Pablo les dice a los de Corinto que ellos se medían a sí mismos, los de Corinto. Y cuando uno se mide a sí mismo, uno dice, yo estoy bien. Y uno se mide a lo que uno cree, a lo que uno piensa o a lo que uno se imagina, lo que uno cree que es justo. Uno mide todas las cosas allí. Pero cuando uno ve el diseño, se da cuenta que no ha hecho las cosas como el Señor quiere que se hagan. Es entonces donde necesitamos hoy reevaluar constantemente el discipulado que estamos haciendo. Y quise insistir esta vez, porque si algo tenemos que hacer en Misión Cristiana El Calvario, como dije la otra vez, no puedo hablar por los hermanos de las diferentes misiones o denominaciones, porque no tengo injerencia allí, aunque esto corresponde a toda la iglesia. Pero por eso es que hago un llamado y por eso es que menciono que algo estoy diciendo a Misión Cristiana El Calvario. Pedimos disculpas por esta interrupción, pero ya hemos dicho, trabajamos con tecnología y que fueran como los del mundo, que fueran como los del más, que no eran diferentes, que todos eran iguales. Y suena bonito, pero les estaban enseñando un discipulado incorrecto. Y recuerde, este discipulado no venía de afuera hacia adentro, sino era un discipulado de adentro hacia adentro, hacia la iglesia. Eran los maestros que se habían levantado en aquel entonces a enseñar incorrectamente porque estaban enseñando puro humanismo, puros conceptos humanos, estratagema de hombres, estrategias humanas. Y como dice aquí, estrategias de hombres, pero conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, Pablo mismo les aclara que lo que ellos estaban recibiendo de enseñanza, la iglesia de Colosa, no era según Cristo, sino era según los rudimentos del mundo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, Pablo mismo les dice que nadie os engañe. ¿Por qué les habla entonces de esto? ¿De dónde estaba viniendo esta enseñanza? De los mismos hermanos que creían hacer lo bueno, que creían que era correcto lo que se estaba enseñando y desde un punto de vista humano, porque era conforme a los hombres y al rudimento del mundo, era correcto desde el punto de vista ese, pero era fuera del diseño correcto. ¿Por qué explico todo esto? Porque quiero concluir con esto. Es necesario cuidar de que sí se debe dar la comunión y la armonía dentro de los grupos de comunión y en la iglesia y fortalecer y cultivar fuertemente eso, pero en lo correcto, porque somos cuerpo de Cristo. Pero no permitir que solo eso se dé y que voy al grupo precisamente por tener comunión, por socializar, por estar juntos nada más o porque me gusta la compañía, pero no aprendo, conozco, oigo, aprendo en el sentido de saber las cosas que Dios quiere, pero si no ejecuto, no soy fiel discípulo de Jesucristo. Que se diga de nosotros de lo que se dijo de Samuel, desde Dan hasta Berseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, qué importante es esto, que era fiel profeta de Jehová. Que conozcan en toda
las naciones, que los de Misión Cristiana El Calvario son fieles discípulos del Señor. Son fieles discípulos de Jesucristo. Que se diga así en cada lugar donde hay Misión Cristiana El Calvario, son discípulos fieles. Y como dije, Pablo, eso fue lo que le dijo a Timoteo. Lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles. ¿Por qué era de enseñárselo a hombres fieles? No porque iban a ser fieles por lo que se les enseñara, sino se les iba a enseñar a hombres fieles, porque ya su estilo de vida es ser fiel, porque ha aprendido un discipulado a ser fiel en su estilo de vida. Entonces lo que se le enseña va a ser fiel en enseñar. Qué diferente. Entonces va a ser un discipulador fiel. ¿Por qué? Porque aprendió en el discipulado a ser fiel y a tener una vida espiritual, una vida integral, fiel en todas las áreas de su vida. Es por eso que se hace necesario que nosotros fortalezcamos, y valga la redundancia, fuertemente esto del discipulado, porque Dios quiere que cuidemos en primer lugar esa estratagema de hombres que con astucia. ¿Por qué utilizan astucia? Porque no están mostrando el error así claro, sino lo muestran manipulado. Lo muestran así con vestido de la verdad, pero sin embargo es error. Y Pablo le dice eso a la iglesia de Colosa, que estaban siendo engañados por doctrinas de hombres y tradiciones de hombres conformados a este mundo. Eso es lo que debemos de cuidar del discipulado y en el grupo de comunión familiar, y que tanto la iglesia en general esté compuesta de discípulos fieles que aman las cosas, que honran al Señor sobre todo, pero somos fieles. Y a eso el Señor nos está llamando el día de hoy, a ser fieles a Él para su gloria y para su honra. Y depende del grado de discipulado que tengamos. Si el discipulado es fiel y el discipulador es fiel, el discípulo va a ser fiel. Hagamos esto y veremos la gloria de Dios, y el Señor será glorificado en todas las cosas. Oremos hoy y bendigamos al Señor, y que nos haga discípulos fieles, y que se diga en donde quiera que haya Misión Cristiana El Calvario, desde el polo norte hasta el polo sur, desde el norte hasta el sur, desde el oeste, desde el este hasta el oeste, toda Misión Cristiana El Calvario es fiel al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos honrarte y glorificarte, y podemos bendecirte y decirte lo glorioso que eres, y que cada vez nos estás llevando, en este caso, ahora, a ser fieles. Y vamos a ser fieles porque hemos aprendido a darte el primer lugar a ti en todas las cosas. Hemos aprendido a conocerte y hemos aprendido a oír tu voz. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Sus comentarios, sus preguntas nos ayudarán muchísimo y enriquecerán al resto de toda Misión Cristiana El Calvario.
Y eso nos va a bendecir muchísimo para engrandecer el nombre del Señor de una manera preciosa y gloriosa. Así que cualquier comentario que usted haga, hágalo ya, no espere que los demás lo hagan y si hay tiempo, pues yo lo hago. A veces nos llevamos de ser muy gentiles y damos el lugar a otros. Yo no, yo doy el lugar que otros escriban. No, pero falta que usted nos enriquezca, así que hágalo para la gloria del Señor. Y de esta manera nos gozaremos muchísimo. 2 o 3 anuncios mientras nos llegan los comentarios. Recuerde que para el 31 de diciembre tenemos una siembra que el Señor ha guiado que debe hacerse en cada iglesia. 31 de diciembre. Es importante hacerlo en esta fecha. Ahora, es necesario que se haga. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo que esto es lo mismo que Jesús dijo cuando dice en Juan 19, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. En otras palabras, Él hizo cumplir la escritura. No solo la escritura se cumplió en Él, sino Él sabía que había que decir esa palabra y por lo tanto lo dijo. Esos son los discípulos fieles. Vamos a sembrar porque el Señor dijo que hay que sembrar y con eso estamos haciendo cumplir la palabra. La otra cosa es para dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho este año. Y en tercer lugar, en relación a esta primera parte, es porque con eso estamos declarando que es un año de bendición de la gloria del Señor. Y la gloria del Señor incluye su manifestación, su sobrenaturalidad. Recuerde cuando el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios incluyó no solo la vida, sino la sobrenaturalidad de Dios. Así que este año será sobrenatural para todos, a nivel de familia, a nivel financiero, a nivel de trabajo, a nivel empresarial, espiritual, en las iglesias, en los templos. Se construirán nuevos templos y muchas cosas que van a pasar, que el Señor ha dicho que va a pasar. Así que prepárese para una siembra gloriosa. En segundo lugar, ya hay una buena cantidad. Creo que estamos llegando a los 250 personas inscritas para el Congreso de marzo. Es sorprendente que ya haya esa cantidad inscrita. Así que no se quede para último. Inscríbase, llame rápidamente y diga, yo voy a asistir, determínese y no empiece a determinarse 8 días antes del Congreso. Ya, háganlo. Porque va a ser un congreso glorioso, que vamos a ver la bendición de Dios de una manera súper abundante. El tercer anuncio es que a partir de este día, ya prácticamente ya está subido un documento que habla sobre estos días, sobre estas actividades y cuál es la posición de la iglesia. Y voy a hablar más específicamente de Misión Cristiana El Calvario, para que actuemos en lo correcto, que nos evitemos cosas que no son correctas, pero que hagamos las correctas. Algunos, como decía anteriormente, el ejemplo que ponía de aquella mamá que bañó a su niño en la tina y por tirar el agua tiró al niño. Algunos por tirar el error tiran la verdad y desechan todo. No actuemos alocadamente ni con inmadurez. Actuemos con la madurez del caso y ya se ha puesto en la página para que también pueda llegar a Facebook y los demás lo giren a las demás personas, un documento que habla sobre estos días, sobre estas fiestas de fin de año
y cuál debe ser la posición de Misión Cristiana, o cuál es la posición de Misión Cristiana El Calvario respecto a esto. Sé que nos va a instruir y nos va a bendecir y vamos a ser edificados en lo glorioso que es el Señor. Tenemos ya algunas preguntas y la carta ya se subió y está tanto en Facebook de Reforma y también en multimedia. Así que la pueden compartir en sus muros y por lo tanto bendecir al resto de la misión y de los demás hermanos. Liliana Anaya de Bogotá dice: como discipulador debo ser fiel y cuidadoso en decir lo que Dios ha mandado, sin quitar ni agregar nada. Eso es ser fiel. Nos cuesta, siempre queremos poner lo nuestro. Eso fue lo que le pasó a las iglesias, estratagema de hombres. Y con astucia se metió. Pero fiel es lo que está diciendo la hermana Liliana Anaya, lo que hemos dicho. Es el que es cuidadoso en decir lo que Dios ha mandado. Recuerde cómo afectó Pedro a la iglesia al principio. Eso sé que viene a golpear a muchos, viene a afectar la posición de muchos o la fe de muchos en relación a nuestra forma de ver a Pedro. Pero eso pasó, limitó a la iglesia al no transmitir una palabra correcta de una palabra profética que Dios había revelado. Por eso es muy importante. Marvin Suchi te dice en Mateo 28:17, dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Lo tremendo es estar oyendo la revelación del Padre, viendo lo que el Señor está haciendo y estar dudando, y por ello no ser fiel en discipular correctamente. Algunos podemos creer la palabra, pero no ser fieles. No, yo sé que esto es de Dios. Sí, yo sé que es de Dios. Se los voy a poner un ejemplo. Yo creo, y alguien puede decir, yo creo que Dios es sanador y Dios sana. Y Dios obra y Dios se manifiesta. Y Él es sobrenatural. Y se le presenta el caso de una persona que está enferma de cualquier situación. Y le dice: mire, aquel agua de aquel monte, esa es buenísima, pero Dios sana. O sea, sutileza. Cuidemos eso. Dice que Dios cree, pero lo cree a la manera general. Y nos pasa así en el diseño. Dios nos dice que hagamos algo, pero ¿qué pasa? Siempre metemos algo una muleta. Le decía a alguien: no camines con muletas ni uses muletas cuando puedes caminar bien. Y a veces usamos muletas en el diseño. La muleta es aquella cosa cuando alguien se golpea una pierna o le han puesto un yeso y lo usa. Y hay muchos cristianos que andan enmuletados. ¿Por qué? Porque es más fácil refugiarse en una muleta que usar su propia fuerza. No, Misión Cristiana del Calvario ha aprendido a usar la fuerza que Dios le ha dado y por lo tanto no necesita de muletas, necesita actuar correctamente. Alfredo Mar dice: en nuestro estilo de vida es reflejado si somos fieles o no. En todo lo que dice el Señor Jesús hacia lo que veía hacer al Padre, también lo que oía, nada hacía por su propia cuenta. Así nosotros, darle la gloria a Dios, ejecutando exactamente como Él dice que se tiene que hacer y cuando se tiene que hacer, pero cuando se me llame sea un sí y un amén. Ahora, ¿qué importante es esto? Sí es importante ejecutar exactamente lo que Él dice. Y que no nos pase como aquel hijo cuando el padre lo mandó a que fuera a hacer algo que él le había dicho
Y le dijo, sí, sí voy, pero no fue. O sea, él, no hay problema, sí voy. ¿Y cuántos hermanos o discípulos dicen, no se preocupe, pastor, sí lo hago, sí lo hago? Pero cuando uno ve, no lo hacen, o lo hacen a su manera. No, cuidemos eso, que nos va a ayudar a mantenernos fieles como discípulos de Jesucristo, como discípulos de Él. Eso nos va a ayudar muchísimo. Ángel Pérez dice, qué importante lo que comentó apóstol. Un error se hace con astucia al no enseñar fielmente y se hace creer que está bien, porque el discipulador, asistencia o ministerio lo solapan. Es lo que entiendo que pasó con Timoteo, pero el apóstol Pablo no lo solapó. Sí es correcto, o sea, no más bien corrigió a Timoteo que estaba solapando la situación en Éfeso. La hacía ver una iglesia muy espiritual y muy madura, y sin embargo, viene Pablo y lo descubre y le dice, no, yo por esta causa te dejé, para eso te dejé. Lo mismo hizo con Tito. Por esa causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. No lo estaba haciendo. Y por eso le dice a Timoteo, y esto te encargo ahora. Como quien dice, te insisto a que lo hagas. Qué importante es eso, si no es pura sutileza, y eso al permitir eso se convierte en manipulación, y eso nos lleva fuera del diseño, aunque suene bonito. Así que, muy importante, la familia Guayasán. Gracias, apóstol, por su lealtad a nuestro buen Dios, a pesar de los inconvenientes con la señal. Dios guarde su corazón. Gracias, Señor Jesús, por estas enseñanzas que va a llevar a la iglesia a una madurez espiritual. En los grupos de comunión familiar. Amén. Gracias, Marlene, o gracias, familia Guayasán. Dios les bendiga. Tenemos a Marlene del Chal. ¿Cómo podemos evaluar en el adiestramiento, además de las evaluaciones de cada martes, ya que en el grupo pedimos testimonio de la lección anterior? De acuerdo al diseño. De lo que está establecido. ¿Qué es lo que debe ser? Si se enseñó esta vez de misericordia, ¿qué es lo que debo evaluar la siguiente ocasión? No solo los testimonios muy bonitos y preciosos y qué enseñanza buenísima. ¿Fuimos misericordiosos? Si se habló de perdón, por ejemplo, en algún manual, la pregunta la siguiente reunión debe ser, ¿perdonamos? ¿Fuimos a pedir perdón? ¿O cuando nos pidieron perdón, perdonamos? No, yo lo estoy dejando para después. No, eso no es. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Con lo mismo que el Señor nos está enseñando. No pongamos reglas de evaluación adicionales, porque si no nos vamos a inventar nuestras propias reglas. O vamos a traer reglas de otro método que da resultado en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero aquí los únicos que dan resultado es lo que el Señor ha dicho que se debe hacer. Por ejemplo, la prueba es, si Él dice que hay que orar, ¿cómo vamos a evaluar a los hermanos? No, yo no pude orar porque no hay tiempo. ¿Qué pasó? No dio la talla, no es fiel. O sea, no nos compliquemos la vida en los métodos, sino sencillamente traigamos
al diseño lo que el Señor quiere que se haga y traigamos a cada grupo y a la iglesia lo que el Señor quiere que se haga. Porque esos métodos nos llevan a estratagema de hombres que son buenos, buenos en diferentes áreas. Pero en esta área lo que da resultado es lo que Dios ha dicho que se debe hacer. El maestro Moisés dice, la identidad forjada en cada discípulo multiplicable es el resultado de la fidelidad a la exposición de la enseñanza revelada, el cual no solo sabe, sino es lo que Dios dijo que Él sería, Cristo en nosotros. Decíamos que el profeta fue fiel, y fue fiel profeta de Jehová, primero porque aprendió a ser fiel. Y por lo tanto todo lo que él era, si era profeta, si era papá, si era esposo, si era tío, si es abuelo, eso nos va a ayudar a nosotros a ser fieles. Si somos respetuosos, vamos a ser respetuosos en el hogar, en el trabajo, con los compañeros. Si es misericordia, vamos a ser misericordiosos en todo, aún como ministerios. O sea, ¿por qué no somos misericordiosos como ministerios? No estoy diciendo que seamos permisibles, sino misericordiosos significa que podamos llevar a la gente y orientarla y ubicarla dentro del orden y el diseño de Dios. Jesús fue misericordioso con Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte. Y fue misericordioso con permitirle esa prueba. Nosotros hubiéramos entendido misericordia que le hubiera quitado la prueba. No, Jesús fue misericordioso con Pedro al permitirle esa prueba, porque eso lo está llevando a ser más maduro. Por eso era misericordioso. Es que ese es el asunto que entendemos con razonamiento una cosa, pero ya en el Señor lo vemos a la luz de lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Por eso es muy importante que nosotros lo veamos a la luz de lo que el Señor quiere. Imagínense, misericordioso, si lo que lo permitió fue que el diablo lo atacara, lo tentara. Y cualquiera hubiera dicho, lo hizo quedar mal ante todos y ante sus compañeros apóstoles, porque todos supieron que lo había negado. Pero eso fue parte de misericordia, porque quería llevarlo a la madurez. Si lo hubiera dejado así o lo hubiera estorbado de no ir a esa prueba, hubiera sido el Señor falto de misericordia con él. Por eso es que no podemos entenderlo por estratagema de hombres, sino entenderlo espiritualmente. El que es espiritual dice, entiende las cosas espiritualmente. William Hernández y familia dice, apóstol, debemos ser fieles en transmitir y expresar en nuestras vidas lo que Dios nos está revelando. Lo que demuestra que lo creemos no es solo que lo enseñemos, sino también que lo vivamos en nuestra vida. Así es. El ser modelos es expresar un discipulado no de aula, un discipulado no de grupo de comunión familiar sencillamente, sino un discipulado por naturaleza. Yo soy discípulo por naturaleza, no porque esté yendo a un discipulado. Por eso dice, id y haced discípulos. En otras palabras, a estos discípulos ahora enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién se le enseña las cosas que ha guardado? No al hombre natural. El hombre natural no lo va a percibir, dice que no lo entiende. Por más de que usted le hable, no lo va a entender. No va a entender lo que Dios ha mandado. Por eso es que el orden es muy claro. ¿A quién es al que hay que discipular? Es a los discípulos por naturaleza, no discípulos que se hacen discípulos por asistir. Esos no son, esos son los discípulos de antes. Esos son discípulos de alguna otra ideología o religión. Pero los discípulos de Misión Cristiana del Calvario
son discípulos por naturaleza. Alabado sea el Señor. Entiendo que Dios cada día nos está ampliando, y hoy fue más que todo una ampliación del propósito y del plan del Señor para alcanzar la madurez. Y aunque el énfasis fue discipulado, pero lo estoy viendo, como dije al principio, hace unos 3 o 4 lunes, como un recurso que Dios nos ha dado para alcanzar la madurez. Y por lo tanto, es necesario que nosotros lo apliquemos. Ahora recuerde, cuando hablo de recurso, estoy hablando que es una herramienta para mí. Esa herramienta no es completa hasta que no la aplico. Por eso el recurso siempre es limitado. Depende de lo que yo aplico o no aplico. El que sea un recurso no quiere decir que por arte de magia me lo va a dar todo. Es un recurso para que yo pueda utilizarlo, y de eso me va a llevar a la madurez espiritual. Así que recuerden pues las 3 cosas que enfatizamos: la siembra el 31, el inscribirse con tiempo para el Congreso de marzo. En nuestra página y en Facebook de Reforma estará ya saliendo las fechas de los 3 congresos principales que se estarán realizando el año entrante. Así que para que desde ya se planifique y no se la pierda. Y la otra es el comentario que ya mencionamos respecto a estos días y a las actividades, o cómo debe ser nuestro comportamiento durante estos días sin perder ninguna bendición ni salirnos del diseño, sino que podamos mantenernos dentro del diseño correcto que Dios quiere. Así que adelante, bendiciones, y que tengamos una semana gloriosa y llena de la bendición y de la presencia del Señor.